nos va a hablar a nuestras vidas, nos va a decir a nuestro corazón eso que nosotros andamos necesitando escuchar de Él, ¿verdad? Si todavía hay algunos niños en el auditorio, pues allá también ponemos a disposición la zona de campeones, en donde ellos van a ser atendidos y van a ser también enseñados en lo que es la palabra de nuestro Dios, conforme a las necesidades que ellos como pequeños tienen, ¿verdad? Caso contrario, pues les suplicamos que por favor tratemos de mantenerlos bajo control para que no distraigamos a los otros hermanos, ¿verdad? Y no perdamos la sintonía con la palabra de nuestro Dios. En esta mañana gozamos con el privilegio enorme de contar con la presencia de el anciano cobertor de Fraternidad de Guatemala para nuestra congregación, mi hermano, el licenciado Carlos Villeda, a quien invito. Él es el responsable de traernos la palabra del Señor. Qué bendición estar nuevamente en Cherolandia. Antes de comenzar, un par de anuncios. Traigo un fuerte abrazo del pastor Jorge H. López, pastor general de Fraternidad Cristiana de Guatemala y de Fraternidad Cristiana de El Salvador. Quiero agradecer a la familia Naya, Marlon y a Marlene, la hospitalidad que me han dado. La pasé súper anoche y hoy, así de que rompí la dieta. Agradecerle a Ale, la hija que me cedió su cuarto para dormir, fíjense. Quiero agradecerle al pastor y a ustedes las oraciones que están y van a hacer por mi esposa Nubia, que va a tener un implante de marcapasos el día 21 de este mes. Estoy orándole al Señor para que salga con bien, y si se la lleva, pues es su voluntad, no la mía. No vaya a pasar lo de aquella señora que oraba por su esposo, le dice: Señor, llévate a mi marido porque no lo aguanto, y si no te lo llevas, te lo mando. Primero Dios, mi esposa va a salir bien. Hemos estado orando y Dios ha dado su provisión. Son de aquellas cosas que uno aprende en finanzas, de guardar para las emergencias, porque van a venir, aunque usted no quiera, van a llegar. Y bendigo al Señor por la vida de mi esposa. Ayer estuvimos en el grupo de diplomado de liderazgo, que lamento que hayan sido menos que el trimestre anterior los que llegaron. Ojalá les pasen el chivo a ustedes, así decimos nosotros, el chivo, la copia. Y estuvimos compartiendo sobre el tema de trabajo en equipo. Y hablábamos con el pastor sobre la oportunidad de trasladarle a la iglesia una visión preciosa acerca del tema del cuerpo de Cristo, de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y de eso les quiero hablar hoy. Así que les ruego poner mucha atención y ojalá que esta reflexión de hoy nos pueda llevar a unirnos más como cuerpo de Cristo. Hay una fábula de Esopo con la cual quiero comenzar, que si bien es cierto está relacionada con el trabajo en equipo, nos va a servir de ilustración del poder de la unidad. Y esa fábula, tal vez ustedes la han leído, la han escuchado, se llama la fábula de los hijos desunidos. Cuenta que los hijos de un labrador vivían en discordia y en desunión, y las exhortaciones del padre eran inútiles para hacerles cambiar sus sentimientos, por lo cual resolvió darles una lección con base a la experiencia. Y les llamó y les dijo que le llevaran un manojo de varas. Cuando se cumplió la orden, les dio el manojo de varas y les dijo que la rompieran. Y a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguieron. Entonces desató el manojo de varas y se las dio una por una y les pidió que la quebraran, y las quebraron fácilmente. Y entonces les dio la lección de la fábula. Ahí tienen, hijos míos, les dijo, si ustedes permanecen unidos, serán invencibles ante sus enemigos, pero si se mantienen divididos, van a ser vencidos uno a uno con facilidad.
el poder de la unidad. Yo le he llamado a la reflexión de hoy el poder de la unidad en Dios, que es la clave y la diferencia de un trabajo en equipo y de un trabajo en cuerpo, como es el cuerpo de Cristo. La unidad, amados hermanos, es uno de los temas más delicados. La unidad en Dios es uno de los temas más delicados desde el punto de vista doctrinal en la iglesia, porque tiene que ver con la Trinidad. Precisamente porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ha resultado una serie de discrepancias dentro de la misma iglesia sobre si existe o no existe la Trinidad. No obstante, que esta es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Algunos argumentan que la expresión en Génesis 1:26, cuando habla en plural el Señor y dice hagamos al hombre a nuestra imagen, no tiene nada que ver con la Trinidad. Pero creo que no se puede rebatir lo que dice Primera de Juan 5, del 7 al 8. Dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. ¿Quién es el Verbo? Como dice el libro de Primera Juan, el libro de Juan dice en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Jesucristo. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Mi intención no es hablar de la Trinidad, solamente quiero introducir el tema indicando que la unidad comienza en Dios. Y por eso es que Él se atreve a exigírnoslas como iglesia. Esta es su exhortación. Ahora veamos la unidad de la iglesia. Todos sabemos o debemos saber que la palabra iglesia viene de la palabra eclesía, en la cual pues habla de que somos llamados a salir. La iglesia somos los creyentes en Jesucristo, llamados a salir para compartir las buenas nuevas de salvación. Eso somos la iglesia. La iglesia somos todos los creyentes unidos en una misma fe por medio del Espíritu Santo de Dios, y conformamos el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. El concepto de unidad está en la iglesia. La asociación que el apóstol Pablo hace de el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano, creo y estoy convencido que es la mejor ilustración que hay para entender el cuerpo de Cristo. Les voy a leer un par de citas porque es importante recalcar en la analogía del apóstol Pablo para que vayamos entendiendo lo que es el cuerpo de Cristo. Y al final, dentro de una hora, les comienzo a compartir el tema de hoy. En Romanos 12, del 4 al 5, dice claramente: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. En 1 Corintios 12, del 12 al 27, que es una cita bastante larga, pero la vamos a leer, aquí es más directo al tema del cuerpo, y dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, dice el verso 16. Y el 17 dice: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios nos ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿a dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Yo le decía ayer a los del seminario, mire a una mujer parada al frente y va a ver qué zapatos más lindos. Pero si se los quita, lo que tiene ahí son 7 callos. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, ojo, todos, hermanos, pongamos en práctica la palabra, porque a veces la leemos y la pasamos inadvertida. Escuche esto, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Este es el concepto de cuerpo que Dios nos está ilustrando a través del apóstol Pablo en el cuerpo humano. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Le leo 2 citas más y entro en materia. Gálatas 3, del 26 al 28 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Termino con Efesios 4 del 1 al 6 y dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por vosotros y en todos. El cuerpo humano es el mejor ejemplo de cómo funciona el cuerpo de Cristo. Yo les hacía ayer una pequeña ilustración a los hermanos y espero que no vaya a tener que ser sacado en camilla. Pero si usted va caminando, hermano, por la calle y se tropieza, ¿alguien le dijo a las manos, por favor, le defender la trompa a Carlitos? No, ¿verdad? Espontáneamente, dice, fíjese que le repetí, le recalqué ahí, dice, preocupándose los unos por los otros. Cualquiera de ustedes que sea agredido en una forma de reflejo espontáneo, le hacen algo, lo primero que hace es meter las manos. Las manos van a ser esa parte del cuerpo que están siempre prestos a defender las más débiles. Esa es la forma en la que de alguna manera somos llamados a actuar en el cuerpo de Cristo. Pero si usted ve que hay una hermana que es gritona, refuñona, chismosa y todo, y de repente encuentra la horma en su zapato y alguien le suena, usted en lugar de ir a defenderla dice, dele duro. Podemos ver entonces cómo Dios en su palabra nos llama a la unidad como la del cuerpo humano. Aunque sean muchos miembros, debemos ser un solo cuerpo. El pueblo de Dios no ha entendido este concepto y no procura la unidad. Mire, yo no sé cuántos cristianos hayan en El Salvador. Si me pasa la estadística, o la debe haber pedido antes, le hubiera preguntado a Marlon que me ayudara a buscar en internet. No lo hice anoche, tal vez por la hora en que me puse a reflexionar sobre la reflexión de hoy, o a pensar en la reflexión de hoy. Pero yo no sé cuántos cristianos hayan en El Salvador, ni en Guatemala. Pero allá se especula, se estima
que hay más de 5 o 6 millones de cristianos, somos 15 millones, pues las estadísticas no hay que creerlas, pero dicen que hay nacidos de nuevo más del 50% de la población, pues serían 7 millones, 8 millones, qué sé yo, el número no importa, pero somos bastantes. Y hay alrededor de o más de 25,000 iglesias cristianas evangélicas. Yo no sé cuántas denominaciones, pero ¿sabe cuál es el problema de la iglesia allá, aquí en El Salvador y en todo el mundo? Cada iglesia, cada congregación, mejor dicho, porque iglesia es una. Cada congregación tiene su propia gran comisión, tiene sus propios objetivos, su propia visión, sus propios intereses y no han manejado nunca el concepto de cuerpo que Dios manda. Y esto pues obviamente es hasta delicado platicarlo en algunos púlpitos porque uno puede herir susceptibilidades de los pastores de nuestra iglesia universal. Es increíble, pero resulta más fácil entender el concepto de unidad en las maras, fíjense ustedes. ¿Cuál es la iglesia más grande? Y esto me lo refutó un hermano una vez que lo dije en púlpito. Porque ¿qué es iglesia? Es un grupo de personas con las mismas creencias, aunque el concepto viene de eclesía, salir, pues estos también salen, solo que predican un evangelio distinto al suyo y al mío. Esta gente que tiene el mismo concepto, piensan en unidad, pero solo para hacer el mal, están unidos y no son muchos. En Guatemala serán unos 100, 200,000 y no son muchos. ¿Cómo no, hermano? 200,000, ya me quisiera yo una congregación así. Bueno, ya la tiene Toby, pero el punto está, ¿cuál es la razón por la cual ellos se permanecen unidos? Tienen la consigna de unidad hasta la muerte. Nosotros, los hijos de Dios, no hemos aprendido el concepto de unidad. De esa cuenta es que yo creo, mis amados hermanos, que es importante que tomemos nota de lo que Dios nos va a hablar hoy a través de la reflexión de su palabra, porque es el poder de la unidad el que va a hacer cambios sustantivos en nuestras naciones. En el mundo, este poder, pues muchos lo miden por el trabajo en equipo, pero en la iglesia lo debemos de medir por el trabajo en cuerpo. Ayer le explicaba a los asistentes al diplomado la diferencia entre el trabajo en equipo y el trabajo en cuerpo. Obviamente no voy a hablar nada de trabajo en equipo, excepto la parábola de Sopo o la fábula de Sopo, porque repetiría el seminario y si usted no fue se la perdió, así que no voy a repetirlo. Sin embargo, les hablaba de la diferencia, les hablaba de las 7 Cs de trabajo en equipo, y la gran diferencia entre el trabajo en equipo y el trabajo en cuerpo está en una de las Cs de esas 7, y es la cooperación, que aparece en trabajo en equipo. En el trabajo en cuerpo se llama unidad. Y la diferencia entre unidad y cooperación es crucial, pero sencilla. En la unidad es que estamos siempre dispuestos a sacrificarnos los unos por los otros. Toda la vida permanecemos unidos y actuamos con un mismo fin y actuamos, como vamos a ver hoy, con la misma visión y la misma misión. En la cooperación, yo no puedo pretender que estén unidos conmigo en todo, pero cuando pido ayuda para un proyecto, ahí están y cooperan. Esa es la gran diferencia. Pero si la iglesia tan solo cooperara, aunque no esté unida, haríamos cambios extraordinarios. Pero para colmo de colmos, la iglesia no solo no está unida, sino que tampoco coopera. Hermano, vamos a hacer una campaña evangelista y necesitamos de su apoyo. $10 cada uno. Si fueran guatemaltecos dirían, puchis, como que si yo tuviera, como que si yo tuviera obligación de hacerlo. No cooperamos, menos vamos a entrar al concepto de la unidad. Es bien importante entonces entender este concepto. Yo quiero hoy compartirles la reflexión sobre una cita que ha impactado mi vida y creo que muchos de ustedes lo han escuchado. Yo quiero hoy recalcarlo para quienes nunca lo han oído, que es una palabra poderosa del Señor para que lo lleven a sus congregaciones. Entiendo que aquí hay misioneros que lo capten y se lo lleven para poderlo difundir en el cuerpo de Cristo, que no necesariamente tenga que ser solo en El Salvador, porque el cuerpo es uno. Y esta cita está en Génesis 11.
yo quiero compartirles la visión que Dios me dio y que creo que es la visión de la unidad puesta en práctica. Está en Génesis 11:6. Y quiero compartirla con ustedes porque podría servirles de inspiración en cuanto al poder de la unidad de la iglesia en Dios. Como dijera Martín Lutero, mi padre y yo somos mayoría. Así que si Dios está en el concepto de unidad, no importa que esa unidad la comiencen a formar por lo menos 2 o 3, porque la palabra dice claramente que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Y si nos vamos a Romanos 8:31, el concepto de la unidad en Dios dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos de entender que la unidad, sí es cierto. Yo quiero que de los 6 millones de cristianos en Guatemala, pues 2,5, 2 millones nos pongamos de acuerdo. Pero si no se logra, hermanos, 2 o 3 y el Señor, hay mayoría. En Génesis 11 está la historia. Quiero compartírsela. Primero se lo voy a leer del 5 al 7 para que literalmente vean lo que dice su palabra. No, mejor les comparto el concepto de Génesis 11. Todos sabemos que después del diluvio el pueblo se multiplicó con todos la familia de Moisés y se separaron. Pero llegó un grupo a vivir al valle de Sinar, dirigidos por Nimrod. Y el pueblo reunido en el valle de Sinar, dice la palabra del Señor, que comenzaron a hablar en primera persona del plural. Y este es el secreto del poder de la unidad. Para que lo reconozca Dios, es un poder extraordinario, pero nosotros no lo hemos visto. En Génesis 11:5 comienza el pueblo a hablar en Génesis 1 comienza el pueblo a hablar en primera persona del plural. Y ustedes observan que ellos dicen: cosamos ladrillo, hagamos una ciudad, hagámonos una torre. Se lo voy a leer literalmente para que usted tenga la cita conmigo. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y ahí se establecieron. Y se dijeron unos a otros, estaban hablando ya el pueblo: vamos, no dijeron vayan. Hagamos, no dijeron hagan. Ladrillo y cosámoslo, no dijeron cósanlo, con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos. Observen la palabra en primera persona del plural. Todos. Edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Hagámonos. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y aquí viene la cita que yo les iba a relatar, del 5 en adelante. Nomás dijeron ellos: hagámonos un nombre, y aparece el Señor en escena y dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, póngame atención porque esta Génesis 11:6 es la clave de la visión acerca de la unidad en Dios. He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. En la versión de las Américas dice: y ahora nada les será imposible. Dejémoslo en Génesis 11:6 porque, y el 7 para completar la cita dice: ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Cuando el Señor me regaló esta visión, yo estaba presidiendo un banco en Guatemala y tenía la costumbre de llegar a orar a las 7:30 de la mañana todos los días a mi sala. Y como estaba sirviendo al Señor desde entonces, esto fue hace unos 10 años, al terminar la oración por el banco, que yo estaba clamándole que lo sacara adelante y lo sacó, yo le hice al Señor una pregunta, porque
desde hace más o menos ese mismo tiempo, Dios me ha llamado a compartir en el área de las finanzas personales. Y le dije, Señor, ¿por qué nosotros los hijos tuyos decimos que tú eres el dueño del oro y la plata y que nosotros somos solo mayordomos, pero cuando pedimos para tu obra no tenemos? ¿Por qué no me revelas cómo hacer para obtener fondos para el reino de Dios sin estarle pidiendo limosna a los hermanos? Esa fue mi pregunta al Señor. Y como le ha pasado a usted, no me contestó. Me quedé esperando. Como a las 2 semanas, cojo la Biblia que tenía en mi escritorio y me voy a leer esta porción de la escritura. Y no sé si a usted le ha pasado, pero fue algo así como que me dijeran así en el oído: ahí está la respuesta de lo que has estado preguntando. Y vuelvo a leer la cita y el Señor me ha permitido preparar sobre esta base todo lo que yo podría contarles con mucho temor y con mucha pena, porque Dios me dio la visión, la traté de empezar y ha estado parqueada, pero el temor mío es que el Señor dice que si uno no hace lo que Él le pide, Él va a poner a las piedras que lo hagan. Así que yo no sé qué piedras van a hacer eso en Guatemala, pero yo ya arranqué en el área financiera. Yo les voy a explicar después en qué áreas funciona la visión. Pero quiero explicar lo que Dios me dio de cómo se debe entender ese poder de la unidad, que es la que debe tener el cuerpo de Cristo. Y yo quiero que usted regrese conmigo a ver las 3 cosas que Dios dijo que estaban haciendo los hombres y que era razón para que nada les fuera imposible. Ellos dijeron, Él dijo, he aquí, el pueblo es uno. O sea que la primera razón, el primer elemento que Dios reconoció para que todo lo que hagamos no lo pare nadie, es el concepto de unidad. Luego dijo, tienen un mismo lenguaje. Ajá, eso es estar de acuerdo en que lo que decimos lo entendemos todos igual. Ajá, y luego dice, han comenzado la obra, acción, y ahora nada les será imposible. Cuando yo comencé a compartir esta visión con los hermanos para que hiciéramos el proyecto que iba a darle vida a la visión, encontré muchos religiosos que se opusieron y me dijeron, no te atrevas a usar Génesis 11:6 como una visión de Dios, porque ahí construyeron la torre de Babel y eso es confusión. Y miren la gran diferencia entre el concepto de Babel y lo que nosotros como iglesia debemos hacer. La iglesia en Sinar comenzaron a decir, cosamos ladrillo, hagámonos una ciudad, hagámonos una torre, y aquí viene la metida de pata, hagámonos un nombre. En buen chapín, y me imagino que en buen salvadoreño, hagámonos un nombre no quiere decir ni más ni menos, hagámonos famosos, muchachos en Guatemala, aquí serían cipotes. No, cheros. Antes decía yo cheros y me regañaron. Es cheros. Hagámonos famosos. Y ustedes saben que el Dios que yo tengo y que el Dios que ustedes tienen, si es el mismo, es celoso. A Él no le agradó que el pueblo dijera, hagámonos un nombre, porque entonces iban a ser famosos por ellos mismos y no estaban tomando en cuenta a Dios. En el mismo momento, si usted lee otra vez Génesis 11:5 y 11:6, en el mismo momento o seguido de que ellos dijeron hagámonos un nombre, y descendió Jehová y dijo, he aquí, el pueblo es uno, tiene un mismo lenguaje, han comenzado la obra y ahora nada les será imposible, por lo tanto confundámoslos, que ya no hablen la misma lengua, para que no logren su objetivo. Ahora, lo que yo quiero es tratar de despenicar, decimos en Guatemala, no sé, de desagregar esos elementos de la visión para que lo entendamos todos de la misma manera como creo que Dios quiere que lo entendamos. ¿Qué quiere decir el pueblo es uno? A mí me gusta más esto con ilustraciones, pero a mí ya anoche no me dio tiempo de preparar la presentación en PowerPoint. Yo imagino que la hermana Marlene y Marlon han dicho, ¿y qué estará haciendo el hermano Carlitos a las 12:30? Pues craneando qué les iba a decir hoy.
Miren, hermanos, la unidad, desde la perspectiva que está expuesta aquí en Génesis 11 en adelante, se refiere a la unidad del alma. Y esto es aplicable en la empresa, en la familia, en la iglesia, en todos lados. ¿Cuáles son esos elementos del alma que tienen que estar en unidad? Si vemos la forma tradicional que hemos aprendido del alma, es pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Cómo hay unidad en pensamientos? Quienes son empresarios o quienes tienen el concepto empresarial lo entienden quizá un poco más fácil. La unidad de pensamiento requiere que tengamos la misma visión y la misma misión. La visión es una imagen clara de lo que yo quiero tener en el futuro. Un arquitecto expresa bien la visión de un edificio a través de una maqueta. Este auditorio fue diseñado con una visión. Este terreno fue comprado con una visión. Fraternidad Cristiana de Guatemala tiene el mega auditorio para 15,000 gentes con una visión. O sea, aquello que yo quiero tener en determinado plazo, voy a trabajar para lograrlo. Si todos en la iglesia, en la empresa, pensamos que queremos llegar a un lugar determinado de tal y cual forma y tamaño, lo vamos a lograr. Pero tenemos que estar en unidad, que queremos lo mismo. Porque si usted encuentra gente que dice, no, yo no quiero que sea ahí en la salida a la carretera, yo quiero que sea en el centro, no, yo quiero que sea afuera, no, yo quiero que sea en medio, no hay unidad. La visión tiene que ser la misma. La misión, la razón de ser de aquella institución, organización o empresa, tiene que ser la misma. Esa es unidad en el término del pensamiento. Estoy pensando lo mismo, entonces vamos a hacer lo mismo. Cuando hablamos de la unidad en cuanto a los sentimientos o al corazón, la palabra clave es convicción. Cuando yo siento lo mismo, y él siente lo mismo, y él siente lo mismo, estamos convencidos de aquello que queremos hacer. Entonces, la convicción nos lleva a que si vamos a hacer aquello, estamos convencidos que es lo mejor que podemos hacer juntos. Y luego viene el tercer elemento, que es la voluntad. La voluntad define mi decisión. Si yo decido hacer algo, es mi voluntad la que lo decide. Por eso es que mi pastor nos ha inculcado aquella frase que dice, ni Dios lo puede obligar a hacer lo bueno, ni el diablo lo puede obligar a hacer lo malo, usted decide. Cuando nosotros tomamos decisiones, estamos poniendo en juego y en práctica nuestra voluntad. Y el tomar esa decisión de hacer aquello que tenemos como visión, como misión, y de aquello que estamos convencidos, hermanos, ahí está clarísimo que con esa unidad, ¿quién nos va a parar? ¿Quién nos va a parar si pensamos hacer lo mismo, estamos convencidos de hacer lo mismo y decididos a hacer lo mismo? Dígame usted si no es cierto que esto funciona en todas las áreas de nuestra vida. Los padres le dicen a la jovencita, no te cases con ese peludo. Mamá, yo ya pensé hacerlo. Yo estoy convencida de hacerlo y ya decidí hacerlo. ¿Quién la para? Claro, a la semana está yendo a pedir perdón y que si la vuelven a recibir, que el peludo no funcionó. Pero esos tres elementos del alma, lo que yo pienso, de lo que yo tengo que convencerme y de lo que yo tengo que decidir, marcan precisamente el tema de la unidad. El problema es que estos tres elementos del alma siempre o casi siempre están en conflicto, porque yo pienso una cosa, no estoy convencido de eso que pienso y decido hacer otra cosa. Piénselo, el que anda con una mujer que no es su esposa, dice, ya no la tengo que ver, ya no la tengo que ver, ya no la tengo que ver, pero va con la llave de su apartamento. La acción casi siempre no está alineada con lo que pienso y con lo que debo estar convencido. Si alineamos esas tres cosas del alma, esos tres elementos del alma, entonces funciona la unidad. Y en la iglesia, y en el trabajo, y en la familia, es exactamente lo mismo. Primer elemento, he aquí el pueblo es uno, la unidad. Segundo elemento,
tienen un mismo lenguaje. Miren, aquí hay varias cosas de lenguaje. Primero, en la palabra se está refiriendo a que hablaban el mismo idioma, español todos, griego todos, hebreo todos, no sé qué idioma hablaban en ese entonces, pues este era el inicio de las generaciones. Pero desde el punto de vista espiritual, hablar el mismo lenguaje significa que todos entendamos la palabra de Dios de la misma manera. Pero la iglesia, lamentablemente, tiene ese problema. Algunos entienden de una forma la presencia del Espíritu Santo. Para otros no existe. Para unos el bautismo en el Espíritu Santo, para otros no existe. Para unos hay que llegar con la cabeza tapadas, para otros no. Para unos hay que empujarse, para otros no. Para unos hay que tirarse, para otros no. Marcos Vidal, le preguntaba ayer a un músico si sabía la canción. No sé cómo dice, de repente se la cantan, yo no me la puedo, dicen los salvadoreños. Pero dice Marcos Vidal, mientras están discutiendo si hay o no que levantar las manos, la gente muere sin conocer a Jesús. La iglesia vive discutiendo porque no habla el mismo idioma. Para unos la Trinidad existe, para otros no. Para unos la salvación se pierde, para otros no. La única forma en que todos deberíamos hablar el mismo idioma espiritual es si le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos revele su palabra. El único que revela la palabra es el Espíritu Santo de Dios. Él revela toda verdad. En la medida en que usted no lo haga así, usted va a tener su propia doctrina. Y entonces surgen las sectas. Las sectas son aquellas que creen solo en un pedacito de la palabra de Dios y la tuercen. El mismo idioma. Ahora vayámonos a las palabras que usamos. Yo siempre pongo este ejemplo y tal vez ya los tengo cansados a muchos de ustedes, pero no se me olvida cuando yo vine a compartir a El Salvador, recién me nombraron anciano cobertor de Frater y estaban reunidos en el centro. Aquí hay algunos hermanos que estaban en ese entonces y les digo yo a los hermanos salvadoreños: Santa Ana es para Cristo, hermanos, tomémosla. Ustedes tienen que ser punta de lanza de esta nación, porque ustedes son topados. Y la gran mayoría de cheros se pusieron trompudos. Viene el amado hermano Álvaro Flores, papá de Alvarito, me pasa un papelito y me dice: hermano Carlitos, aquí en El Salvador topado es alguien a quien ya no le da la cabeza, me puse. Estamos a 140 kilómetros y hablamos distinto. Yo les digo a los salvadoreños: miren qué bonitas patojas tienen ustedes, y se burlan de mí. Porque dicen: miren, mis chelitas acá no cojean. Porque allá patojo es el joven, aquí es cipote. Hablamos distinto idioma. Y en el reino estamos exactamente igual. No nos entendemos igual. No entendemos lo que Dios quiere. No entendemos la palabra de Dios. Es más, no queremos entenderla. Porque aquí dice claramente lo que tenemos que hacer como un cuerpo: preocuparnos los unos por los otros. Y que si hacemos las tres cosas que Dios manda, nada es imposible. Entonces, el pueblo es uno, unidad en alma, pensamiento, sentimiento y voluntad, unidos en la misma misión, la misma visión como pensamiento, en la misma convicción como sentimiento y en la misma decisión como voluntad. Un mismo lenguaje. Tenemos que pedirle al Señor que nos revele su palabra igual a todos. Y tenemos que hablar y dar instrucciones precisas para que todos entiendan lo que queremos hacer. Porque de lo contrario, si damos una instrucción y no entendemos lo mismo, vamos a hacer otra cosa. Y el tercer elemento dice: han comenzado la obra y ahora nada les será imposible. ¿Qué es la acción? Es la fe puesta en práctica. Fe es acción. Ya no les vuelvo a repetir la historia de los 4 amigos porque ya están cansados de oírla. Pero creo que es una de las mejores ilustraciones que yo veo de que la fe es acción.
Cuando yo comparto el tema por amor a un amigo, les cuento la de aquellos 4 amigos que llevaban un paralítico en un lecho. Luego no pudieron entrarlo, lo subieron al techo, hicieron un hoyo en el techo, lo bajaron con un lazo derecho. El dueño de la casa dijo: no hay derecho, el hoyo en el techo ya estaba hecho y he dicho. Pero luego, seguidamente de la historia del paralítico y los 4 amigos, dice la Escritura, escuchen bien, porque dice la Escritura, y Jesús vio la fe de ellos. ¿Cómo se mira la fe, hermanos? Acción. ¿Usted cree que puede conseguir trabajo? Salga a buscar. Y Dios va a responder, pero usted tome la iniciativa. Haga algo de lo que usted quiere que suceda, porque usted tiene que hacer todo lo posible y a Dios le toca lo imposible. Porque lo imposible que hizo Dios fue: levántate y anda. Los otros hicieron lo posible, que fue meterlo al techo. Yo no sé qué posible fue hacer un hoyo con un cincel en una casa de tejas, porque ahí dice que era un tejado. Lo subieron al tejado, dice una de las versiones. Imagínense ustedes hacer un hoyo para que entrara por ahí. Y peor si era del tamañito de Omar. Cuesta meterlo. Lo importante entonces es la acción, amados hermanos. Es lo que le hace falta muchas veces a la iglesia, le hace falta a su empresa y le hace falta a usted. ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome a mí, a veces no decimos: lo voy a hacer? En enero comienzo. Los que se propusieron bajar de peso este año, ¿qué dijeron en diciembre? En enero comienzo. Pero no actuamos. Yo les he enseñado a los hermanos en los seminarios de que es importante, ahora hablando, enseñando en el tema del ahorro, les he enseñado que hay que cambiar un paradigma fundamental que tenemos en nuestra mente, y es que todos creemos que para poder lograr un resultado bueno debe haber motivación, luego acción igual a un resultado. Pero el problema, mis amados hermanos, es que los buenos resultados a veces se van a obtener, pero no hay motivación. Yo le digo a la gente: ahorre. ¿Qué motivado va a estar, hermano, si no me alcanza? Bueno, pues entonces cambia el paradigma. Acción, un resultado, y eso lo va a motivar. La única motivación que va antes o precede a la acción es el noviazgo, les digo yo. Porque en el noviazgo usted no tiene clavos. Si la novia vive en San Miguel, usted se va a verla aunque sea a pie. Porque hay una motivación tremenda, la novia. No hay buses y usted se va. El suegro le dice: váyase, ya es noche, no hay buses. ¿Y qué? Pero cuando yo le digo a usted: ahorre, usted no tiene motivación. Hay que cambiar el paradigma. Primer paradigma que hay que romper: motivación más acción igual a resultado. En los casos en los que los resultados son convenientes, pero no estoy motivado, cambia la fórmula: acción, resultado igual a motivación. Yo les pongo el ejemplo en finanzas a la gente de la señora que le dicen: haga ejercicios y va a rebajar de peso, señora. Pero de repente dice: voy a probar a ver si es cierto. Y comienza a dar vueltas a la cuadra, allá en la colonia de Ciudad Real. Y a las 2 semanas de dar vueltas a la colonia, decide ponerse en la pesa, en la romana. 2 onzas. Yo voy a seguir caminando. O sea, el resultado es el que motiva. Exactamente aquí sucede lo mismo. El Señor nos manda a la acción. La acción va a ser la diferencia entre aquel que planifica y nunca hace nada. Bueno, yo ya voy terminando porque mi intención era desgranarles estos 3 elementos que Dios reconoce. Fíjense que ni siquiera está diciendo háganlo. Él reconoce que van a ser la clave para que todo lo que nosotros hagamos como cuerpo no encuentre imposibles, que nadie se lo pueda detener. ¿Y a dónde se puede aplicar estos 3 elementos de la unidad que Dios reconoció que no pueden fallar, mis amados hermanos? Veamos algunos ejemplos. Yo lo he trabajado en lo financiero y no es lo más importante, pero déjeme contarle cómo yo lo veo en lo financiero. Yo lo pensé en Guatemala y dije: muy bien, yo le hice al Señor la pregunta: Señor, ¿cómo podemos hacer para obtener fondos para los proyectos del reino sin tener que estarle pidiendo cacao a nadie?
Y entonces cuando encontré la visión de Génesis 11:6, me dije a mí mismo, si somos 6 millones de cristianos, si por lo menos 100,000 se unieran a este proyecto, encontráramos la misma unidad de pensamiento, sentimiento y voluntad, y actuáramos, yo le podría decir a cada uno que aporte 1,000 quetzales en Guatemala. Pues ustedes hacen cálculos acá, Marlon ahí que les diga cuánto es, dividido entre 8 más o menos. Junto con todos los 100,000, de 1,000 cada uno, junto 100 millones. Y con eso puedo comprar la licencia de un banco. Cuando ya tengo un banco, yo puedo financiar a las empresas de los hermanos y puedo hacer proyectos que, comprometidos con el reino, le den el 10% de las utilidades a la fundación para la obra del Señor. Esa fue mi idea. En lo financiero, ¿cuántos somos acá? ¿Cuántos somos acá, pastor? Así un brochazo de la capacidad del templo. 400, 500, 500, pongámosle 500. Si somos 500 y ahorita deciden, miren hermanos, fíjense que se tronó el aire acondicionado, necesitamos reponerlo, por favor quiero el apoyo financiero de ustedes. Veamos el concepto del mismo sentir, el mismo compromiso y la misma decisión. Y dice, mire, cuesta tanto, pues son $5 por cada uno. Lo haríamos. ¿Sería imposible reponer el aire acondicionado si hiciéramos eso? No. Ayer le dije al pastor, mire pastor, esa su cañonera me da vergüenza, le dije. Calienta, usted se para 1 metro, yo estoy exponiendo 1 metro y siento el calor en la panza, perdón, en el estómago. Pida una ofrenda extraordinaria y la cambiamos, le dije. Si todos pusiéramos un granito de arena en lo financiero, no habría problema. A veces usamos el concepto contrario. Fulano tiene problemas, que la iglesia lo ayude. Y si todos somos la iglesia, pues todos deberíamos de contribuir a resolver los problemas financieros de la iglesia. Pues yo pensé así y dije, de los 6 millones que hay, si 100,000 se apuntan. Pero también me puse a pensar que a veces no es necesario 100,000 de a 1,000, sino 1,000 de a 100,000. Y comencé a expresar el proyecto y les cuento que en mi intención de llevar a cabo la visión que Dios me dio, en los primeros 3 meses yo había juntado 13 personas de 100,000. En los primeros 3 meses yo había reunido 1,300,000 para el proyecto de poner un banco. No les cuento la historia además porque es frustrante. Como yo les dije que era para poner un banco, al mes estaban y el banco. Mi error fue ofrecerles un banco en lugar de decirles juntemos cuando tengamos para un banco. Y ahí está la fundación, la corporación con 2 millones de quetzales. No ha estado haciendo su compromiso, pero hay algo bien fundamental que yo quiero trasladarles y no me avergüenzo de eso. La visión funciona. Si ustedes logran gente que tenga el mismo pensamiento, la misma convicción y la misma decisión, funciona. Funciona. Lo importante es encontrar la gente que esté alineada con los elementos que Dios pide para que funcione. En lo financiero, si la iglesia como una sola se propusiera hacer esto, la iglesia tradicional lo hace, piden la ofrenda aunque sean centavos y lo juntan y alguna parte se manda allá con el Papa. ¿Pero cuántos son? Millones. Es exactamente lo mismo que los negocios por internet. Si usted logra que la gente entre en un mismo pensamiento, en un mismo sentimiento, en una decisión y vende algo por internet, millones. La unidad en este sentido tiene el poder de convocatoria para una masa muy grande. La iglesia es grande, hermanos. ¿Qué cree usted que puede pasar si la iglesia se pusiera de acuerdo en otras áreas que no fueran financieras? En lo espiritual, imagínese usted a todo un pueblo de Dios, no a una congregación, intercediendo por un punto específico. Si se convocara por medio de la iglesia a todos a orar hoy, ayunar hoy por las elecciones, por el problema tal de nuestro país, ¿usted cree que no respondería a Dios? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿cómo dice la palabra? Yo iré y sanaré su tierra. El poder de la unidad. Ahora imagínese usted si esto lo llevamos a otro nivel. Imagínese a todo un pueblo de Dios
con un proyecto de evangelismo masivo para ganar al país en un año. Solo quiero que piensen en la dimensión del potencial que tiene el pueblo de Dios usando estos tres elementos: predicando, campañas evangelísticas masivas, discipulando. La idea que yo pensé en algún momento, y me siento un poco mal en compartirlo porque no se ha logrado, pero la idea sigue siendo basada en la visión. Yo decía, si somos 6 millones de cristianos, hay 25,000 iglesias, y si le pidiera 2 o 3 miembros a cada iglesia para conformar un equipo, ir a evangelizar el país y peinarlo de norte a sur y de este a oeste, en un año yo termino de predicar el evangelio en todo el país. ¿Sabe por qué no se logra? Porque la iglesia A va a invadir el sector tal y gana 10 almas para Cristo, y ahí las deja o se las lleva a su congregación. La congregación B va acá, pero no están haciendo un trabajo coordinado de cuerpo. Yo lo dije ayer y lo voy a repetir hoy. Si una de las cosas admiro del pastor Elmer es que, no lo he oído últimamente, pero lo oí muchas veces desde acá del púlpito decir: Señor, yo te pido que bendigas a los pastores de la casa Josué o de la iglesia Josué. Bendice a los pastores de la iglesia Betel. Bendice a los pastores. Buscar esa unidad como pastores, ese es el reto más grande que tiene la iglesia. No hay grupo más difícil que poner de acuerdo a los pastores. Porque lo primero que piensan los pastores: si me uno con aquel, se va a llevar a mi gente. Me va a quitar las ovejas. ¿Por qué? Si las ovejas son del reino. La oveja que se va de su redil ni es suya. Como dice mi pastor en algún momento, si alguien se ha pensado ir, no tenga pena, ya se fue. Pero nosotros trabajamos para un reino, el reino de Dios. Y si nosotros vemos a alguien que se convierte, a mí no me interesa que se vaya con A, con B o con C, siempre y cuando se vaya a recibir buena palabra y sana doctrina. Yo le dejé el reto al pastor ayer, y para bendición de Dios no lo sabía, pero había un miembro invitado por Jaimito ahí de la iglesia Josué, no lo sabía, pero él se llevó esa idea de que el concepto fundamental del reino es que nos pongamos de acuerdo. Imagínese usted si hay 10, 15, 20 iglesias evangélicas en Santa Ana y un día se pusieran de acuerdo a hacer una invasión en Santa Ana para ganar a Santa Ana para Cristo. Lo logran, hasta financieramente, porque no es lo mismo hacer una campaña donde se junten todos y pongan $10 cada uno, a que lo quiera hacer una sola congregación y le toque 25,000, 30,000 dólares solo a una congregación. Es fácil, pero necesitamos tener la convicción de que somos un cuerpo, no miembros aislados, como dice Pablo. ¿Acaso que porque no soy ojo no soy del cuerpo? ¿En dónde más se puede aplicar? En la iglesia, en la empresa, en la familia. Y el reto es a medir el potencial que tiene la iglesia, hermano. ¿Cuánto podríamos hacer con tanta gente si se aplicaran estos 3 elementos de la unidad? Voy terminando. Si hiciéramos eso, la iglesia tendría autoridad, dominio, podría quitar y poner presidentes, podría poner alcaldes y quitar alcaldes, podría influenciar, podría tener liderazgo, pero la razón por la cual no lo logra es por el egoísmo, que es un tema enemigo, contrario a la unidad. Siempre queremos tener nuestro propio reino, nuestro propio feudo, y eso ha hecho imposible la unidad del cuerpo de Cristo. Yo y mi Padre uno somos, dijo Jesucristo en Juan 10:30. Pero para ser uno necesitamos entender lo que es la unidad del alma. El mismo pensamiento, la misma convicción y la misma decisión. Es importante tener bien claro, hermanos y amigos, que la clave de estos 3 elementos de la unidad que hemos expuesto es tomar en cuenta a Dios y darle a Él y solo a Él la honra y la gloria. ¿Cuál fue el error grave de los del Valle de Sinar? Hagámonos una ciudad, hagámonos una torre, hagámonos un nombre. ¿Qué pasaría hoy en día si Dios regresara viendo que estamos hablando en primera persona del plural y decimos: hagamos un grupo de pastores, invadamos Santa Ana para ganarlo para Cristo, vayámonos luego a
Chalchuapa, yo no sé los otros nombres que tienen ustedes, Sonsonate y todo eso. Y hagámoslo para que el nombre del Señor sea glorificado. Ya no hagamos grande nuestro nombre, hagamos grande aquel nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y dirán que Jesús es el Señor. ¿Saben qué va a decir la nueva escritura? Y descendió Jehová y dijo: he aquí, mis hijos ahora son uno, y todo lo que hagan no les será imposible, y yo estaré con ellos. Y si yo estoy con ellos, ¿quién contra ellos? Van a lograr todo lo que se propongan, porque en mí harán proezas. Solo bajo estos criterios podemos pedirle a la iglesia que tome posesión de los 7 montes que habla el autor de la profecía de los 7 montes. Solo con este criterio podemos decirle a un grupo de hermanos preparados: tomen el gobierno, tomen las finanzas, tomen la religión, tomen las artes, porque todos esos montes están en manos de los anaseos, hijos de Anac, gigantes. Si usted mira quiénes son los padres de la moda en el mundo, gays, afeminados pues. ¿Quiénes son, en manos de quién está la educación de El Salvador? Yo no sé, pero en Guatemala la educación está en manos de los huelgueros, de los maestros que salen con las pancartas solo a pedir aumento, pero no están educando a nuestros hijos. Están en manos de un montón de gente endeudada que no le puede enseñar a mis hijos cómo invertir y cómo ahorrar. Cambiemos, tomemos posesión de esos montes, pero ¿cómo? Única y exclusivamente teniendo el concepto de unidad. Y si todos los maestros cristianos se decidieran no ir a pelear, ir a dar testimonio, la educación cambiaría. Si todos los cristianos se decidieran ir al gobierno y ser diputados honestos, y ser alcaldes honestos, y ser presidentes honestos, cambiaría nuestro país. Necesitamos entender que Dios nos ha llamado a ser uno, como el Hijo y el Padre y el Espíritu uno son. Inclinen su rostro, vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te doy gracias por tu palabra y te pido, mi Dios, que no regrese vacía, que haya sido recibida por cada uno de los miembros de esta congregación, y los que están acá invitados o que hayan venido de otras congregaciones, que puedan llevarlo a las suyas y hacerle saber a tu pueblo que es necesario aprender a vivir en unidad de pensamiento, de convicción y de decisión. Gracias por tu palabra. Pero yo sé, Señor, que lo más importante para poder formar parte de ese pueblo, que sea un cuerpo, es que la gente venga al conocimiento de tu Hijo amado y forme parte de tu cuerpo. Para formar parte de tu cuerpo se necesita ser redimido. Para ser redimido se necesita entender que tú diste a Jesucristo, tu Hijo amado, sin que ninguno de nosotros lo mereciéramos. Y para poder formar parte de ese cuerpo, tú has dado lineamientos precisos y dicen que aquel que confiesa sus pecados con su boca, tú eres fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Si alguien vino en esta hora, entendió el mensaje y quiere ser parte de ese cuerpo y quiere tener la promesa asegurada de la salvación y de la vida eterna, hoy yo le exhorto para que usted confiese con su boca que Jesús es el Señor y haga una oración sencilla delante de Él para dar ese primer paso. Sí, es cierto que aumentar en número no es lo importante, pero si usted quiere discipular, necesita tener un número para empezar. Yo le exhorto a usted que vino y Dios le habló en esta mañana, a que ahí donde está haga una oración sencilla conmigo para entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo y lo haga Él Señor de su vida. Y dígale con sus propias palabras: Padre, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Gracias porque diste a tu Hijo para que muriera por mí sin merecerlo. Hoy yo le recibo en mi corazón y lo hago Señor de mi vida, para que siempre esté conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hoy me declaro hijo suyo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si alguno de ustedes, quiero
suplicarle a la congregación que se siente. Y si alguno de ustedes hizo esta oración por primera vez, yo quiero identificarlo, que me ponga su mano en alto, y quiero orar por usted una vez más junto con la congregación, porque este es el paso más importante de fe que uno puede dar para comenzar una vida en Cristo Jesús. Y yo le puedo decir y asegurar por mi propia experiencia, no, qué lindo hay una dama que puesta de pie y hay alguien más que se ponga en pie. Yo puedo asegurarle que los problemas van a continuar, pero usted ya no los va a enfrentar solo, porque el Señor Jesús está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Alguien más que pase al frente, que haya hecho esa decisión. Yo sé que la palabra del Señor no regresa vacía. Y qué bendición ver a una joven entregándole su vida al Señor en forma espontánea y natural. ¿Habrá alguien más? No tenga temor. Yo quiero que nos pongamos en pie todos, inclinen sus manos hacia esta dama y digámosle al Señor: gracias, Señor, porque tu palabra no regresa vacía. He aquí, Señor, la cosecha del día de hoy. Tu palabra dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Y hay promesas, 2000 y tantas promesas en tu palabra para esta nueva vida. Pero lo más importante, Señor, que te pido es que pongas a su alrededor personas como las que le invitaron, como las que le rodean, que puedan enseñarle a caminar por tus caminos, que puedan enseñarle tu palabra, que pueda ella caminar por caminos de justicia por amor a tu nombre, y que pueda ella luego dar testimonio de los cambios que tú puedes hacer en la vida del hombre. Gracias por su vida, gracias por las personas que la invitaron, gracias por tu palabra, Señor, que ha sido sembrada. Te rogamos que haya caído en tierra fértil y que dé fruto al 100 por uno. Y ahora te pido, Señor, por todos aquellos que, habiendo querido pasar al frente, no tomaron hoy la decisión, pero tú estás con ellos y estarás redarguyéndoles hasta que ese momento llegue. Bendigo a tu pueblo, bendigo tu palabra, bendigo a tu hija. Y hoy, Señor, hay fiesta en los cielos, como tu palabra dice, y celebramos con un aplauso fuerte, agradecidos contigo. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos ayude a ser un pueblo unido. Los huelgueros dicen: el pueblo unido jamás será vencido. Y nosotros podemos decir lo mismo delante del enemigo. Los cristianos unidos no podemos ser vencidos. Dios nos ha llamado a la unidad y demos testimonio de que lo estamos haciendo, preocupándonos los unos por los otros. Que Dios les bendiga. Pongámonos en pie, hermanos, y sigamos alabando el nombre del Señor. Hay un coro que dice: somos el pueblo de Dios. Amén. Lo vamos a cantar. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu